Vamos. Bueno, estamos acá con Ángela Cura, colega, amiga de la Universidad de Chile, orfebre, ¿o no? Orfebre, sí, de cuando en la Chile uno sacaba título profesional. La verdad que ya no está esa lógica de la especialidad. No, pues cambió la malla. Lleva 2 años ya la nueva malla. Mm. Y Y me fue un con- proceso un poco más largo, como que hace unos años empezaron a bajar un poco las horas de dibujo, de historia, como que se ha ido ah, y, modificando. A ver, y bajaron ¿cuántos las de datos? dibujo también. Son Sí, 3 años, creo, son 6 semestres. sí, después parece que el cuarto tenían la opción de tomar como complementario dibujo. Pero sí, se hicieron unas modificaciones así, pero la malla nueva empezó a implementarse ya hace 2 años. O sea, que hemos estado haciendo se ha estado implementando en pandemia la nueva malla. Mm. Cosa que no es muy, bueno, no sé, está difícil. No sé Oye, si es bueno o malo, oye, pero ha y estado eso, difícil. Ángela, ¿cómo ha pasado las clases en pandemia? ¿Son por vía Zoom? ¿Son presenciales? Pero la de los talleres, pues quiero decirlo, arte plástica. Bueno, todavía no hago ningún curso de la nueva malla, yo todavía estoy haciendo la malla anterior, ¿cierto? Hago el taller central de orfebrería y sí, pues han sido por Zoom, han sido de manera telemática, pero ¿sabéis qué? Yo encuentro que, bueno, al principio, el año pasado, estábamos todos súper aterrados, entre otras cosas porque no todos teníamos, cierto, las herramientas, las conexiones, por ejemplo, habían estudiantes incluso, o profesores incluso, sin computadores o un teléfono bueno que les sirviera para conectarse, o muchos también profesores, por ejemplo, no sabían cómo utilizar este sistema de Zoom. Entonces, fue, fue complejo en ese sentido tratar como de aprender, ¿cierto? Y de adaptarse a este nuevo sistema. Eso yo diría que fue lo más complicado junto con pensar en esta nueva dinámica, ¿cierto? De cómo hacer las clases vía telemática sin estar en el taller Eso y sin mismo, tener, sin, si estar, se sin llama tener, taller, ¿cómo se hacía sin claro, el taller? sin tener los materiales y sin tener las herramientas. Pero como somos creativas, igual se logra ir dándole una vuelta, pasar los contenidos y lograr los resultados de aprendizaje. Yo la verdad es que estoy súper contenta porque, bueno, como todo, lo presencial también tiene cosas malas, lo virtual también tiene cosas buenas, ¿cachai? Ujú. No todo es malo en lo virtual. Y claro, hay cosas que ahora les estudiantes, las y los estudiantes tuvieron como que hacer ellos, ellas, como, como estar más atentos allí, más enfocados en ocupar bien esas horas, en horas no sincrónicas, para poder avanzar. Entonces, en ese sentido, también ha requerido de cierta madurez de parte de todos para llegar a cumplir esos resultados. Oye, Pero sí, ha sido bueno, ha porque sido en bueno. cierta medida en la universidad, o sea, lo que veíamos en los talleres, había un alto nivel de, no sé si llamarle deserción, pero de poca asistencia en algunos casos. Ausencia, sí, pues obvio. Mm. Ausencia, mucha ausencia. Y en virtual me imagino que se incrementó eso, o tú dices que pasaban otras cosas. Es que yo no puedo hablar por el general, yo puedo hablar de mis clases en Ya. particular y en mis clases en particular eh, no me puedo quejar. También tampoco son muchas las estudiantes. Tengo 2 cursos y en los 2 cursos he tenido 5 estudiantes cada uno, entonces en total tengo un grupo de 10. Ah, ya, no son muchos. Oye, Eh, en general son cursos reducidos también en los talleres, pero además me imagino que no tenéis 4 horas seguidas cronológicas, así como de no. 2:30 a 6:30, que era lo... Por eso también no estoy justificándolo, pero por eso pasaba también lo de la ausencia en los talleres, que era como de 2:30 a 6:30 3 veces a la semana. O ¿No te sea, estás justificando, Claro, dice el Nico? no estoy justificando los que faltamos. claro.
Claro, pues no, ahora igual es que bueno, ahora entran otras cuestiones que no son estas del tiempo, de la presión, ¿cierto? De estar tanto tiempo en un taller, sino que se suman cuestiones como, por ejemplo, que está toda la familia en la casa, que un computador lo tiene que ocupar el hermano mayor, después el hermano menor, después el hermano del medio, el papá está trabajando, la mamá está trabajando, están conviviendo todos en el hogar, entonces, claro, es imposible pensar en tener esa regularidad de clases. Entonces, lo que se hizo fue adaptar todo el programa para que los estudiantes tuvieran horas sincrónicas de trabajo y un encuentro a la semana, dependiendo del profesor también, pero ojalá fuese un encuentro de, no sé, al inicio se nos pedía no más de 1 hora y media, porque como había tanto problema de conectividad, los datos móviles con las clases Zoom se iban muy rápido. Entonces, claro, si te mandaba ahí una clase de 3 horas, 4 horas, o sea, no le quedaban datos móviles para tomar la próxima clase. Entonces, también así se empezó a, a acordar, ¿cierto? Que, por ejemplo, las clases se grabaran, que quedaran en un curso y de esa manera las personas que no podían conectarse, ¿cierto? Sincrónicamente podían escuchar las clases, las podían bajar y de esa manera ponerse al día y cuando pudieran conectarse llegaran con la petición del curso. Voy a hacer un Pero comentario medio feo, Ángela, dime. pero yo viví los mismos problemas, pero yo hago ¿Mm? clases en colegios municipales en riego social. ¿Mm? Entonces, igual es feo lo voy a hacer porque igual esos problemas que tuve yo con el tema de que algunos chicos no tenían conectividad, algunos chicos vivían en zonas rurales y no tenían conectividad, o bien lo que decías tú, el tema de que se le iban ¿cómo se llama? El dinero del celular. Jamás se me ocurrió que en la universidad iba a seguir esos mismos problemas. ¿Cómo la universidad no fomentó alguna plataforma, algo? No sé, qué, qué, Pucha, qué precario lo que me dice. No sé, sí, pensé pues que iba. súper precario. Ujú. Es súper precario. Ahí uno se da cuenta cuán precario es no solo el circuito del arte, sino también la enseñanza universitaria del arte. Mm. Claro. O sea, la facultad de arte igual es una facultad que está siempre al ras, ¿cachai? O sea, no, es Ahora, bien ahora precaria. probablemente sean problemas transversales a cualquier otra carrera. Lo que sí es que muchas veces es más necesario el contacto o la audiencia personal o el hablar Mm. en este tipo de carreras en humanismo, más que en ciencias donde probablemente unos manuales, estoy especulando, Sí, igual, pero igual yo creo que, perdón Nico, igual yo creo que tiene que ver con cosas económicas, porque el primer año de pandemia, yo escuché, ponte tú, de universidades privadas que no, claro, le entregaron tablet a todos sus estudiantes para que nadie pudiera siquiera decir que no tenía un dispositivo móvil para conectarse a las clases. Eso evidentemente en la Chile no total, igual pasó. igual te lo estaban cobrando en las universidades, pues, así que lo estáis pagando igual. Claro, seguramente. Sí, Y sí. Ángela, para meternos un poquito más en el arte y no pelear tanto en el alma mater, nuestra casa de estudio. Oye, eh, perdón, espérate, una última acotación respecto a eso. También está dentro de lo bueno el hecho de que de alguna forma tengáis una hora o una cita, un encuentro más personalizado con los alumnos una vez a la semana, porque creo que eso ni siquiera en condiciones normales se da. Mm. O sea, para mí fue un súper aprendizaje porque si bien yo estaba todo el tiempo en el taller con todos los estudiantes de todos los niveles, cada uno trabajando en sus cosas, martillando, de pronto así el ruido del taller era máximo, porque uno estaba, no sé, pues sopleteando por aquí, el otro estaba repujando por allá, la convivencia es una convivencia de taller, ruidosa, o Claro. sea, que a lo que uno está acostumbrado, pero claro, no se daba ese momento como la instancia para sentarse y conversar específicamente de los procesos de cada uno
y decir de pronto, ahora uno está con el computador, entonces está ahí conversando, dando una retroalimentación y se te ocurre tal referente, lo buscáis, compartís pantalla, se ve un video, le ponís una película, ¿cachai? Como veamos tal pintura, veamos tal performance. Entonces se va enriqueciendo la conversación en ese sentido desde mi punto de vista y claramente para mí es un desafío en cuanto volvamos a retomar la presencialidad de seguir con esto aprendido, ¿cachai? Como llevar lo positivo de este proceso, de esta etapa, a la presencialidad. A mí me generaba un estrés gigantesco, Ángela, porque lo que tú me dices es maravilloso, pero yo también lo asumí de esa forma, o sea, porque yo estoy acá en mi estación ahora, mi estación es una casa que yo me hice con barro, con brea, materiales de acá, de la zona, y con pedazos de ventana que está Quemita, tú conoces a Mirta, Quemita tenía tiradas Sí, por allá, algunas puertas y cosas, o sea, es casi como una choza, pero acá tengo un escritorio con todo, hartas cosas tecnológicas, se puede decir. Y internet, pues tengo, y no internet por wifi, internet por cable, así para que no haya ninguna pérdida de velocidad claro. de nada, ¿cachai? Estoy acá, este es como mi escritorio a los carangues, estoy sentado en etcétera. Entonces yo Súper quería, aperado ahí. claro, y yo quería llevar eso a mis estudiantes, pues, pero me generaba una ansiedad saber y ver que cuando les mostraba un video entusiasmado yo, a algunos se les veía cortado o no lo veían, o en cámara, y esta cuestión me generaba una ansiedad que al final yo corté con los videos, no les mostré más videos a los chicos, como que les mostraba imágenes fijas y aún así tenía que esperar a que se cargaran y decirles, chicos, se ve ahora, y ahí empezar, al final era como casi como una clase guardando las proporciones, porque yo hago clase en básica a niños pequeños, era como cuando el profesor Rodrigo Zúñiga colocaba una imagen fija y se ponía a hablar sobre la imagen. Y a partir de esa imagen empezaba a navegar sobre distintos aspectos que conlleva esa imagen. Era lo mismo, pero colocaba a los chicos, porque era lo que los medios me aseguraban de que podía funcionar bien, entendiendo que algunos chicos iban a tener internet más lento, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, o lo que Machuca hacía con las Lo que diapositivas. hacía Machuca con no quería decir a Machuca. Machuca porque yo no tuve nunca clases con Machuca. Yo tuve Yo clases sí con... tuve. Además, para honrarlo. Sí, yo tampoco tenía, pero me fui a meter a alguna. Sí, Bueno, que con están Nico, otros los dos casos nos colamos una vez. están otros casos, pues, arquero o Mm. una señora que yo no sé si todavía, no sé, perdónenme, Rebeca León, pues, y una historia No, ya no está, Ya no ya está. hace mucho tiempo que no está. en la universidad o en este mundo. No sé, la universidad. No, No son no, preguntas bien al Esperemos que lugar, sigan ¿sí? esperemos ella que sigan a este mundo. No sé. tenía unas diapositivas que había sacado ella misma en Egipto, era increíble la colección de imágenes que tenía, pero diapositivas, entonces era como y hablar, y hablar. La verdad que Sí, esa clase, y se rescatan ahora también, pues, ese sí, tipo po. de clase donde habláis en torno a la imagen más que en torno a nada o, no sé, o divagando. Tenés que prepararla de Igual, alguna forma. claro, o sea, la imagen de algún modo te va guiando, pero igual es entretenido porque es una deriva. ¿Cachai? A mí Sí, me sí. gusta esto de, si bien yo presento un programa y sé específicamente como cuáles son los temas, como grandes temas a abordar, cada clase finalmente es un desafío, es como situarse en un paisaje y tener todo el terreno para caminar, pues, y ahí tú vas viendo si te caía una grieta, si seguís caminando seguro por un lado o no. Es interesante igual ese ejercicio. Desde mi punto de vista, la docencia para mí también es un ejercicio creativo, ¿cachai? Es parte del quehacer artístico. Totalmente, o sea, yo le comentaba a mis colegas, porque yo estoy en un programa del Mineduc, que yo no soy profe, yo estoy en un programa en el cual yo trabajo con una dupla docente, o sea, con un profe de cualquier área, y yo trabajo con él y trato de, por medio del arte, hacer un poco más dinámica o blanda sus clases, o más divertidas, etc. Y siempre había tocado con profe de arte.
y los profes de arte te dejan hacer nomás todo. Pero este año me tocó con un profe de otro ramo. Y algo que sentí, que lo más probable es que no hubiese sentido como artista, era de que yo con los chicos, cuando estaba trabajando con los chicos, me tocó vivir el estallido social y me tocó vivir la Ujú. pandemia. Pero estaba ahí con los chicos que estaban padeciendo todas esas cosas. O sea, por ejemplo, a mí me llegó una cabra con las cuales estaba pintando un mural con un perdigón, con heridas de perdigón en las piernas. ¿Cachai? Wow, qué Y uno fuerte como igual. artista eso lo veía o yo personalmente, esas cosas uno las veía por redes sociales, cosas así. Yo no estaba trabajando directamente. Y lo que me pasó a mí es que yo tuve que en cierta medida canalizar todo eso a modo de, no vamos a ir a arte terapia, pero para que los chicos soltaran un poco esa ansiedad, primero del estallido y después de la pandemia, eh, por medio de mi trabajo como artista y una pedagogía que uno se hace por el andar, ¿cachai? Mm. Entonces era genial porque me sentía que estaba donde las papas queman, pues no estaba encerrado en mi taller como un cavernícola mirando así como con el catalejo, no, pues estaba ahí trabajando con niños que estaban padeciendo todo, niños con carencias, un sistema educacional que se caía a pedazos, sin medios, sin recursos, y uno tratando de sacar adelante el trabajo, pues, que funcionara bien y que los niños, bueno, que obtuvieran algo de ese esfuerzo. Bueno, eso también es lo interesante de la docencia, Es la raja la docencia. de estar en contacto, de estar actualizado, ¿cachai? Está ahí, allí, como tú decís, donde las papas queman. O sea, claro, uno se siente, el tiempo pasa, pero uno se sigue sintiendo joven, pero resulta que si no está ahí en contacto con personas de otras edades, ya sean más grandes más pequeñas, no cacháis cuáles son sus mundos. Entonces, cuando te sentáis a conversar con un, no sé, pues con un estudiante que tiene 19 años, 20 años, y te dice, no, es que no sé, pues a mí me gusta customizarme. Y tú ya, ¿y de qué se trata eso? Y te salen así con una cuestión enorme de seguidores, de páginas, de un mundo de Corea, de lo que sea, así, pero de las cuestiones más impensadas que tú que hay así como, wow, y esto existe. Como, gracias, hoy he aprendido mucho gracias a ti. No, para ¿Cachai? mí lo que fue acuático, Porque son un cable a tierra ujú, así heavy. para mí lo que fue acuático fue el cambio del modelo ideal masculino. Yo estaba haciendo clase a unas niñas de quinto básico y les gustaban los asiáticos, po. Estaban todas Mm. enamoradas de partida de asiáticos, y después me mostraban a los chinos, y eran todos chinos medio con ojos pintados, así medio andróginos. O No sea, son chinos, eran José, son coreanos, son coreanos, sí, sí, coreanos. lo dije, Sí, sí. yo soy medio mangaka, Tú que soy eso mismo, tú que soy mangaka, los monos chinos también eran unos fresas. yo soy medio mangaka y lo dije un poco para que sonara chistoso, pero sí sé la diferencia entre el coreano, digo, el coreano pop y el japonés pop. Sí, lo sé, pues. Y estos como modelos masculinos de belleza eran femeninos, po, eran femeninos. Y, Andróginos. y claro, yo les Mm. preguntaba, oye, ¿qué onda? ¿Cómo que les gustan ellos? Sí, pero mira, si es bonito, me decían. Y yo era como, y sí, pues y uno no tiene ¿Y idea por si qué no están, tienen barba? ¿Y por qué no tienen pelo en el pecho? claro, y eso uno no lo dice, uno vive encerrado en su cápsula, y como dices tú, sí, pues Bueno, es puro conocimiento, es interesante de, esa faceta del de, de profe. alguna, de alguna forma yo creo que la guía, o sea, como el camino para poder enseñar es tratar de hacer entender que son formas de aprender o de conocer el mundo para los demás, Mm. pero para eso tenéis que conocer el mundo que ellos viven, pues, y no te podéis quedar tan atrás. Yo nunca me sentí en una brecha tan grande con los alumnos, pero porque en general trato de vincularme con todo el mundo, Mm. normalmente, en las redes sociales o lo que sea. Pero claro que hay cosas que sorprenden, pero bueno, es parte de la pega nomás, ¿cierto? Bueno, y lo más cuático es que yo me acostumbré al TikTok. Yo las Es dos, bacán. y La raja TikTok. la primera es la raja, es un vicio. La primera semana TikTok yo veía los bailes y las cosas que hacía y decía, ¿Mm? esta cuestión es muy ridícula. ¿Qué les ¿Ya he hecho pasa? algún TikTok? Yo tengo mi TikTok, Tiene tengo mi uno. TikTok, sí.
¿En serio? Ah, Sí. no, tengo que verlo. Pero yo soy un ¿cómo se llama? Un clásico, po. Yo subo mis videos más, o sea, no hago los bailes, simplemente hago tomas de video de lo cotidiano, o sea, no sé, pues, el último que subí eran unos gallos que se pusieron a pelear mientras estaba con mi hija viendo gallos y gallinas, lo grabé y lo subí, ha sido el que ha tenido más visitas. Es Pero que también hay una especie de sesgo generacional, obviamente, pero de parte de uno, así como de prejuicio. Porque definitivamente las primeras 2 semanas eran como los bailes, las sí, cosas, ¿no? las ¿Y niñas. qué les pasa? Pero después vais discriminando y hay muchos creadores de contenido que son más viejos que nosotros incluso. Ujú, Tienen temáticas, hay temas dentro de eso. sí. La superficie parece un poco más justamente superficial o banal. Pero hay canales que se dedican a la divulgación científica de otras cosas. Es un canal de comunicación más nomás. O sea, al principio también pasaba eso con YouTube. YouTube Sí, también po. era como O puras con tonteras subir. Facebook, o con Con Facebook, o incluso Facebook sigue siendo así. Facebook sigue siendo así, Pero, yo creo. pero ¿ustedes han cachado las publicaciones que hicieron cuando se metían a Facebook? ¿Han visto los recuerdos? A veces a mí me salen Sí. recuerdos de hace 11 años y uno, ¿en qué estaba pensando que hacía esas publicaciones? Uno se tomaba en serio Facebook, uno se tomaba en serio Facebook. Era Y hay como gente que todavía se la toma en serio, po, weón. Sí, pero pero, está bien. no, Si no, sí está estamos. bien, pero era cuando uno era un novato de Facebook y hacía así como comentarios azarosos, así como al aire, así medio cifrados, y nadie cachaba y a nadie le Ah, interesaba, pues, era. Lo que también, yo creo que la diferencia también era el punto de encuentro de cercanía, porque la idea de Facebook era que pudieras encontrarte con gente que ya conocías, que pudierais tener tus amigos dentro de la virtualidad. Y en el caso de Instagram y más aún en TikTok es como gente que definitivamente no conoces y es un acercamiento a extraño, a completo extraño, ¿cachai? Eso es mucho más interesante. Uno no tiene muchos amigos en Facebook que nunca ha visto en su vida porque no publican contenido muy personal. Pero igual Estos yo creo que Facebook, son más universales, tal vez. Nico, igual yo creo que Facebook es más un poco el, el cajón de tomate. El cajón de tomate igual yo le, uno Sí, se sí, sube. sí, sí. De igual yo les manzana, voy a decís tú, como de, le voy a ¿Mm? igual yo les voy a confesar algo. A mí me encanta bailar y estoy tentada de subir un TikTok con el trending topic de la canción de Madagascar. ¿Cuál? O sea, yo creo que si no te apuráis, eso va a pasar al olvido mañana, Obvio. así que vas a tener que aprenderte otro baile, porque eso también, ese dinamismo exige. Sí, Porque el sí, TikTok está igual de moda, el no de. importa. Igual lo ensayo, lo ensayo, pero no creo que me atreva a subirlo. Bonito, voy a subir el Pero challenge de Gangnam Style, weón. Nada más del año del pico. pero me divierte mucho ver esos bailes de TikTok. No, y había algo que a mí me pasaba que me generaba un poquito, no sé si de rechazo, pero era como una observación súper así como en distancia. Era como que por alguna razón te tratan de sexualizar todo el rato en TikTok. Siempre mujeres con muy poca ropa haciendo bailes, como se llama, medio sensuales. Yo lo veía y Ah, ¿qué onda? ¿Por qué te quieren caliente siempre? ¿Por qué te colocan esos videos a cada rato? Y después como que empezaron a merguar, pero como que tal vez uno se niveló un poco a eso, no sé, como que uno se acostumbró, porque hay muchos videos a de. lo mejor eran los contenidos seleccionados para ti, pues, José. Pero sí, yo No, puse, no, yo puse artesanía, puse arte. ¿Qué otra cosa puse? Sí, ahí tengo mi desnudo. No, o sea, me agarran el No, espérate, celular ¿sabes qué? me Igual yo agarran creo el celular y cago. yo creo que es un código también porque yo sigo un par de niñas que son divulgadoras científicas de cosas científicas, pero también tienen la misma estrategia, o sea, Sí. por eso son tan populares probablemente, porque si me lo va a decir un guan feo y tengo la oportunidad que me diga lo mismo, aprender lo mismo de otra persona, Pucha, o sea, siguen siendo las mismas lógicas de siempre. ay, Sí, que no pues, te sí, eso extrañe, que es. no te extrae, pero Obvio. Es que Pero es eso que es. eso es lo que hay que cambiar, po. Es difícil cambiar eso, Ángela. Yo creo que Sí, pues difícil. hay algunos, ¿cómo se llama? Algunas cosas que no son, ¿cómo explicarlo? Para no caer en un discurso medio retrógrado, pero hay cosas que son biológicas, que, por ejemplo, el sexo sí o sí siempre va a vender, po, siempre, porque somos seres biológicos, somos primates, somos mamíferos, que de cierta forma estamos
el 50% de nuestro cuerpo y de todo lo de nosotros gira en torno a flotarnos entre nosotros, pues, ¿cachai? Entonces, Ya, como, pero también convenga, es la un cara gancho muy del Nico, fuerte. pero sí, pero también convengamos que eso funciona mayoritariamente para los hombres, por lo tanto, es súper patriarcal. Sí, ahora, no es solo, o sea, que funcione solo para los hombres, un contenido hecho por mujeres, también es súper patriarcal. O sea, dentro de de las mujeres que actúan de esa manera, Sí, digamos. sí, también. No, Pero también el cambio de lógica tiene que ver con que dejemos nosotros de verlo de esa manera y nos podamos, así como en el estado zen, remitirnos al Sí, contenido sin la forma. No lo no, sé. claro. imposible, imposible. No lo sé, pero estoy esforzando. Es como la obra de arte, ¿Cómo? po. La obra de arte, si es que no tiene ese primer gancho, que es la seducción visual, la primera entrada visual, es muy difícil que tú entres dentro de la lógica Bueno, Ya, bueno, pero, posterior de ya, pero, sí, racionalizar el trabajo y entrar dentro de sí, otros discursos sutiles. Primero pero te no necesariamente, probablemente. porque eso igual está anclado al sistema del oculocentrismo, ¿cachai? ¿Y qué pasa, por ejemplo, para las personas que no ven? ¿Cuál sería el Sí, gancho bueno, para entrar a una obra si lo visual no es lo primero? O sea, ellos no pueden acceder entonces a ese contenido. yo creo que eh, acceden a otros. yo creo que por definición no. Acceden, o sea, claro, visualmente no, pero sí pueden acceder a lo que esa obra quiera decir de otra manera o pueda decir de otra manera, ¿no? Porque es Sí, es que como, también yo creo que, o sea, salimos de una escuela de artes plásticas, de artes visuales, por así decirlo, y no en podemos nuestra pretender época era que, artes plásticas, ahora artes sí, visuales. también no podemos pretender que como que estar al mismo nivel del arte representativa, interpretativa, sonora, literaria. eh, de alguna forma ese sesgo ya siempre ha estado. O sea, Pero igual hay que no, planteárselo como una problemática, o sea, hablando de esta como situación de apertura, ¿cierto? Que hemos tenido respecto de cómo hacer nuestras clases, también los movimientos sociales nos han llevado a ese límite, ¿no? Como a ese borde de pensar que no, o sea, no pensar, sino que darnos cuenta de que efectivamente no todos somos iguales. Ujú. sí, ¿Cachai? Los y movimientos en ese sentido, feministas. en ese sentido, yo creo que lo que más ha recobrado fuerza o que más deberíamos valorar también es la pérdida del arte universal y empezar a entender que la suma de nichos es la que conforma el universo. O sea, como de arte planetario, arte, ¿cómo se llama? Orbital, Sí, donde o del arte, son nichos que cohabitan y es imposible para nosotros, para ninguno, o sea, para ninguno de nosotros es posible acceder a todos esos nichos. mm, Entonces, o y del cada arte nicho, lo importante también es en potenciar nuestro los nichos de contexto. minoría, tal vez, o que han sido minoritarios y que tal vez deberían tener mayor importancia. O sea, eso a mí me parece súper interesante, importante, en cuanto que nosotros estamos en un continente latinoamericano que nunca ha estado en la cresta de la ola, ¿cachai? Claro. Y nuestras culturas ancestrales siempre han sido vistas eh, como menos. Mm. Pero ¿qué pasa con lo que aquí se creó, con lo que aquí se hizo? Y ahí entramos también un poco al tema que nos une con José, tal vez, de esta relación, este vínculo de nuestros trabajos con la artesanía. Por ¿Cachai? ejemplo. Por ejemplo, entonces como revalorizar estas cosas que tenemos tan cercanas y que se han estado todo el rato mirando con prejuicio. Bueno, igual, Ángela, yo creo que A veces culpa de la academia también, ¿no? O sea, ¿te acordás que en la escuela existía la gran diferencia entre las artes mayores y menores? Sí, pues. Por eso también, o sea, la Escuela de Bellas Artes viene de un modelo europeo. Mm, claro, igual yo creo que lo que hablas tú, Ángela, acerca de la cresta de la ola, o sea, América sí que estuvo en la cresta de la ola en varios momentos. O sea, Sí, en el pues. momento de que fue colonizado por los europeos, ahí dejó de estarlo, pero porque hubo una disputa. Antes de eso, estuvo en la cresta de la ola. O sea, América era imperialista, habían tres imperios gigantescos que tenían el control total de ciertas poblaciones con prácticas cruentas, bien, ¿cómo se llama? Poco humanitarias entre sus
propios ciudadanos. Pues, ¿cachai? Y también yo creo, Ángela, que leyendo un poco lo que pasaba, tal vez culturalmente no, pero sí había una calidad y un estilo de vida distinto, y lo remarca bastante bien Ortega y Gasset cuando habla en el libro que todavía le tengo a Nico, parece que se lo olvidé, que era la... No, no me lo he devuelto, no ¿No me lo lo he has devuelto. devuelto? El libro, ¿cómo se llama el título del libro? La rebelión de las masas, ¿no? La rebelión de las masas, donde efectivamente, Ángela, el americano, el esclavo negro americano, que habían robado los portugueses de África, tenían mejor vida y mejor estándar de vida que un europeo promedio. Porque en América era tanta el terreno, la vastedad, el alimento, que un americano vivía mucho mejor que el europeo. Y eso lo especifica Ortega Gasset en sus libros cuando habla acerca de, bueno, de eso, de las diferencias entre América y el europeo. Bueno, O él sea, le sí, veía también partiendo que por eso mismo, eh, por no vivir como en ciudades, ¿cierto? Tampoco existían las pestes o las enfermedades que existían en Europa Claro. No, y que las trajeron los colonizadores a América. bueno, y eso, y y eso la relación que tenían con los animales en Europa y la relación que tenían y con los animales una acá. cuestión mucho más cercana y reciente, Ángela, tiene que ver con, bueno, la, ¿cómo se dice? ¿Cuál es el mecanismo de medición de la pobreza o de la cresta de la ola? Porque mi Mm. primera relación con las artes populares responden a que yo estaba participando en un voluntariado donde fui a trabajar en la comuna más pobre de Chile, que era Puerto Saavedra. Ujú. ¿Pero por qué era la comuna más pobre de Chile? Porque el 80% de la población era lafkenche. Y ese 80% de la población, que era supuestamente muy pobre, tenía su campito, tenía sus papas, sus propias plantaciones. Entonces ellos no manejaban mucho dinero, pero todo el resto lo tenían solucionado. Pero dentro de los estándares de medición de la pobreza, era la comuna más pobre. O sea, también hay que entender cuál Claro. es esa vara que mide quién está arriba en la cresta de la ola y quiénes no. Sí, pues, pero es Entonces que que eran, también esa medición viene de un sistema que no tiene nada que ver con el contexto. ¿Cachai? Es Claro, como, y por eso también se miran menos las comunidades rurales, porque es como, el campo, porque, es tierra, no está pavimentado. Oye, pero el nivel de vida, o sea, la calidad de vida que sí, pues, tienen esas personas, aire pura, el no están descanso, teniendo la siesta. aire puro, claro, no, o sea, no vivir en ciudades con tacos infernales, eh, no sé, alimentarse también más sanamente con lo que la misma tierra te da. También ahí, bueno, yo a veces caigo un poco en romantizar también ese sistema de vida, también, digámoslo, que tiene muchas cosas malas, como todo. Eh, pero pucha que es distinta la vida citadina a la vida con lugares que no tienen lo que se supone es la riqueza, ¿cachai? Y que, o sea, porque la riqueza hoy está casi como asociada a tener un plasma, a tener un celular, a tener... ¿Cuáles son esos parámetros de riqueza o pobreza? O sea, ¿cuáles son las medidas? ¿Quiénes ponen esas medidas? o sea, incluso podríamos inventarlas nosotros, pues, para poder evaluar a los Exacto. demás y poder relacionarnos con el mundo. Ujú. Pero pensando, por ejemplo, en la educación de nuevo, si un parámetro fuera el acceso a la información, lamentablemente está mediado en estos momentos por el acceso a ciertas tecnologías. Exacto. Y eso mismo redunda en que en la circulación del dinero o del capital, ¿cierto? Universal. O sea, está bien, pueden vivir con todas esas características que podéis haber resumido, pero de todas formas están alejados de lo que podríamos entender como el acceso al conocimiento, o el acceso a la cultura, el acceso a otras cosas. Y no sé si es que el propósito es mantenerlas así o tratar de incluirlas ahí. Y cuando se incluyen ahí en esa circulación de información, es cuando también acceden a una especie de espíritu conquistador, colonizador del capitalismo que te bombardea con publicidad. Pues. Entonces, ¿cómo se genera información ajena
a esa como prístina, sin contaminación del sistema capitalista, utilizando medios capitalistas, es una pregunta interesante porque no sé cómo se hace. Es una No sé si pregunta súper incluso siquiera interesante. esta instancia o todas las formas de divulgación científica de TikTok, por ejemplo, o de otros canales de redes sociales, pueden separar o pueden aislar tanto el contenido como para poder comunicar lo justo y necesario sin perder la pureza de la otra, del estilo de vida que operan esos lados. Sí, pero también eso de apelar a no perder la pureza, si siendo todos híbridos, también es un poco romántico. O sea, yo ahí apelaría más que nada como al trabajo que tenemos que hacer ahora. Yo me siento súper llamada, por ejemplo, a esto que estamos hablando. Trabajo hace bastantes años en la séptima región, en instancias culturales con mi amiga Carola Cofré. Ahora estamos en un proyecto que se llama Andes Residencia, que está emplazado en la comuna de Colbún, en su casa particularmente, en un entorno campesino, y lo que queremos es que desde Colbún, desde ese lugar, la gente que vaya, los artistas que ojalá sean de la región, mayoritariamente, o que se vean beneficiados los artistas de la región y las personas de la región, tengan acceso a esa información. Y no es que nosotros vayamos como colonizadora a decirle, oye, tenemos la verdad, la panacea, ¿cachai? Como esto es arte. No, es como, estamos haciendo esto en relación a tus códigos, en relación a tus lenguajes, en relación a este contexto en particular. Bacán si te hace sentido, si no te hace sentido, nos interesa saber por qué no te hace sentido. Es una propuesta más que ellos pueden encontrar allí, en ese contexto. Mira, A mí me parece que hay muchas cosas por hacer en ese sentido. mira, sobre lo que tú hablas, Ángela, a mí me hace mucho, o sea, me toca porque no sé si fue acá o en Forma Spreading, que el otro podcast que tengo con Nico, que Nico me preguntaba sobre si mi trabajo podría responder a una fórmula. Si es que yo mi trabajo lo llevase a otro territorio, si podría, por medio de esa fórmula, desarrollar la misma fórmula con resultados distintos. Y la verdad es que sí, pues. La verdad es que al final Creo que fue para la entrevista con este niño del sur, porque él también tenía algo del lárico que parecía que respondía justamente por el lugar donde vivían, más que su método de trabajo. Como que podía ser traspasado, trasladado a otra instancia, igual que en la pregunta que le hacía Martí, que si es posible que en otra instancia o en otras circunstancias también opere la misma lógica. Porque mi trabajo, el trabajo que hacía yo, o el trabajo que hago yo, en base a las artes populares o los oficios populares, nace en Puerto Saavedra, po. Como te comenté, en este voluntariado donde una artesana lafkenche me enseña a trabajar la fibra vegetal con una aguja. Y la verdad es que en ese momento, cuando todo mi trabajo se podía enfocar en ir al campo, cortar la fibra, elaborarla y hacer a partir de eso mi trabajo, yo era el hombre más rico del mundo en ese momento. Tenía completa autonomía, era maravilloso, yo me hice dueño del mundo. Y ahora acá en el norte es parecido, pues, y acá en el norte va a ser mi trabajo. Me escapo un rato. Bueno, igual acá en el norte es un poquito más complejo porque en el norte sin camioneta o sin auto es difícil. Entonces yo agarro la camioneta que le dejaron a Pía, que el papá le dejó una camioneta, agarro la camioneta y me voy a unas minas abandonadas. Y saco piedras que son brillantes y bonitas, y después me voy al humedal, al río, a sacar totoras. Y tengo todo el trabajo ahí y el resto son todas las implicancias o los conceptos que les quiera yo entregar a esas formas que hago con eso. Claro, pero también lo otro interesante es de que en algún momento todas esas riquezas personales, todas esas experiencias autónomas, conviven con otras. Y es donde empieza el intercambio, ni siquiera monetario, sino que cultural. Y eso ahí también hay otra etapa, ¿cierto? De la mismo ejercicio. Primero el trabajo de artista personal y después llevarlo a posicionarlo en un circuito que también puede que esté medio manchado y hay que ver cómo uno va a los lugares que le parezcan mejores, ¿cachai? Porque también
te podías enterar que los circuitos también están capturados por lógicas Sí, pues, bien macabras, po, sí. ¿cachai? Sí, pero también incluso saliéndose de lo cultural, porque lo social también es cultural, pero las lógicas que uno establece desde lo social son súper importantes también, ¿cachai? Como cómo te relacionas con las personas que habitan ese territorio, ¿cachai? Es importante no llegar en esta parada colonialista precisamente, ¿cachai? Como como del que yo, no sé, pues, aquí te las traigo, Peter, ¿cachai? Sí, Yo sí. lo sé todo, o esto es mi conocimiento, lo que sé, lo que he hecho es lo que vale. Como el diálogo, la horizontalidad es demasiado necesaria en ese sentido. No quiero Oye, enfocar tanto esta conversación en lo que me ha pasado, pero es que estamos hablando de mi historia también, pues. Y en un momento entré un poquito en crisis porque varios de los oficios que yo aprendí, el tener mapuche y la cestería, me enseñaron en Puerto Saavedra. Y yo he desarrollado trabajo a partir de eso. Y no me ha ido mal, pues. De hecho, me está yendo mucho mejor que con el trabajo que desarrollé en pintura. Y en un momento, porque el trabajo es muy... responde a una época, a un tiempo. Está el boom de las fibras vegetales y esas cosas. Eh, será por, no sé, inconsciente colectivo. Entonces, eso hizo que me contactara con gente que viene de otras áreas Mm. y con el diablo, pues. El diablo que son los diseñadores. Los diseñadores son el terror de los artesanos, pues. Los que van... sí, yo creo que, espérate, perdón, Dale. paréntesis, hay un diablo en todas las disciplinas. Sí, 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 sí. Pero en este Sí, es caso, verdad. los diseñadores son el diablo que van, toman y patentan y se van, po, ¿cachai? Es como, es complejo. Entonces yo estuve trabajando con varios, o sea, estuve en comunicación con varios diseñadores y una vez una chica me dijo eso, o sea, si yo no me sentía lucrando o ¿cómo se llama? O aprovechándome del conocimiento que habían enseñado gratuitamente allá en Puerto Saavedra. Y la verdad que yo no tenía dudas, pero en un momento entré en la duda. Y en uno de los viajes que hice a Puerto Saavedra, donde mi madre del sur, una señora que me acoge siempre en su casa, me da huevitos de sus gallinas, leche de su vaca, un pequeño paraíso que tengo yo allá en Puerto Saavedra, conoce a mi hija también y conoce a Pía, la señora Carmen. Eh, yo le di a entender a la señora Carmen cuál era mi tormento, le decía, señora Carmen, usted no se siente, mire, esto pasa esto, no siente que yo me aprovecho, usted, no sé, me han entrado dudas, ¿cachai? La señora Carmen es como bien ceremoniosa para sus cosas, entonces se puso recta, así como un tótem, como estas esculturas de madera que hacen los indios allá en el norte, un tótem, un tótem. Y me dijo, José Miguel, si los colonizadores españoles hubiesen llegado con la misma actitud que tú, queriendo conocer nuestra cultura y asimilarla, las cosas en Chile serían distintas. Eso fue lo que dijo. Pero aludiendo a quienes hubiesen sido mejores. Y ahí se Mm. me acallaron todos esos males, pues, porque sí, pues mi relación es distinta y se siente porque la siento, no tengo por qué disfrazarla, yo estoy divulgando, es parte mía también, pues si somos mestizos, no sé, es parte de uno, es una parte que uno tenía un poco reprimida en algunos casos, eh, y que por medio de la madurez y la autoaceptación uno ya después la saca como bandera, pues, es como lo que hablan acerca del estallido social, pues se llenó de banderas mapuches porque era algo que teníamos reprimido. La mayoría de Mm. la sociedad tenía reprimida su herencia eh, indígena, pero ya pasó eso, pues sí que estamos viviendo un bonito momento, creo yo. Yo no sé si pasó completamente, pero bueno, en eso estamos todavía. Ujú. Seguimos en la lucha. Para mí el estallido no ha pasado, por más que estemos encerrados por la pandemia y no se reúna tanta gente en la Plaza Dignidad o en otras plazas que representen la Plaza Dignidad en otros lugares, en otros contextos. Como que las luchas ahora se debieran estar dando en otros lugares. Ujú. Ha Oye, cambiado ese foco. volviendo un poquito ya
a lo formal, que está buena la conversa, tratemos de llevarlo un poquito a nuestras áreas, no tan etéreamente. ¿Tú por medio de tu trabajo sientes que estás dando esa lucha? Porque lo que dices tú, pues, lo que dices tú es súper cierto, y es momento de, por ejemplo, una vez pide a mi hijo, tanto discurso y tú sigues viviendo en Santiago. Me la dejó Mm, clara, tanto discurso anticentralista sigues viviendo en Santiago. ¿Qué onda? mm, Y, y lo otro es, yo me siento por medio de mi trabajo aportando. mm. Mi trabajo está enfocado 100% en eso, o sea, este tema del, que tengo una distinción y tengo una suerte de distancia con ese concepto de artivista, que de hecho de partida ya como nombre me parece terrible. Yo creo que, pero yo creo que sí se puede hacer. Yo creo que sí el trabajo de uno puede en cierta medida fomentar o estar enfocado o dirigirse hacia fomentar cambios sociales y culturales, cambios culturales. Sí, es que yo creo en ese sentido que no es solo tu trabajo, es todo, es como uno es lo que uno habla, es lo que uno respira, lo que hablábamos un poco antes de comenzar la grabación, incluso cuando uno se va alejando de sus principios, yo creo que ahí está el error ahí hay un error y no significa que uno no pueda cambiar, ¿cierto? Eso hablábamos antes de la grabación, no significa que uno no pueda cambiar, pero porque uno, obvio, cambia todo el tiempo, pero si estás diciendo constantemente A y después haces B o haces C y sigues insistiendo con A, es como, pero ¿dónde está la coherencia? ¿Sí? Para mí, debe existir algo como eso, y que no tiene que ver ni con ser abajista, no tiene que ver ni con ser populista, sino que es sentirse cómodo con uno misma, con lo que es, con lo que hace, y que en esa línea también esté el quehacer desde el arte. Mira, ya que toca Sí. ese tema y es bien bonito, y ya que toca el tema de lo que estábamos hablando antes, porque yo me siento trabajando desde mi trabajo como profe dupla con un profesor en colegios municipales. Yo me siento ahí trabajando a favor de, por ejemplo, dentro de mi lógica, yo estoy ampliando el rango del vocabulario de arte. Estoy entregando o tratando de entregarle el vocabulario del arte a distintos niños. Independiente que vayan a ser artistas, me importa un carajo, pero que tengan acceso al vocabulario del arte, como quien aprende otra lengua. Mm, Tú en tu rol de profesora en la universidad, tú eres profesora de orfebrería, ujú. y ahora me decías que estás metida en un tema más administrativo de la universidad. Sí, ¿Tú ves, también tú estoy ves que en ese conformando trabajo tú estás, comisiones. en cierta forma, encaminando esto? es- ¿Se ve en cierta medida tu trabajo como en la universidad como una proyección, así bien, bien, o sea, la metáfora bien rara, el dibujo? ¿Ves una proyección del estallido social en tu trabajo como en tu trabajo en la Universidad de Chile? ¿Ves que Mm. hayan reminiscencias de eso? O sea, yo eso espero. Eh, y creo que soy crítica, y en las comisiones que integro espero aportar con esa visión crítica. eh, Espero aportar con este trabajo que he hecho con comunidades, no solo estudiantiles, sino también de fuera de Santiago, de fuera de los circuitos, ¿cierto? Eh, y esta vivencia, por decirlo así, igual te da te entrega otras herramientas que no son las de una persona que tal vez no está en contacto siempre con contextos diversos. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, no quiero como caer en esta cuestión media egocéntrica de no, me carga, como que trato un poco siempre igual de escapar de eso, pero me gusta escuchar
a los estudiantes, por ejemplo. En esta nueva modalidad de trabajo sincrónico, ¿cierto? Telemático, mucho ha sido de escucharles, de saber cómo están, de saber cómo lo están pasando, cómo han vivido, qué han vivido, cuáles son sus experiencias, qué grupos conforman, lo que hablamos, esto de aprender, ¿cierto? De las nuevas generaciones. Y eso evidentemente es mucha información, es mucho aprendizaje que uno se lleva con uno y que si no lo vuelca, lo que está haciendo es como que estáis perdiendo, estás dejando que se pierda todo eso, no lo estás aprovechando, eh, no lo estás aprovechando en el caso de la universidad como para que la institución haga lo que es parte de su misión y que es vincularse con el contexto, vincularse con lo social. Yo, yo creo que de alguna forma, o sea, bueno, como lo están hablando, si es que tu obra o la obra de Martí eh, propone, colabora a cambiar el- la situación, el estado de las cosas, también pasa que de alguna forma uno no puede ser tan estricto y cerrado a pensar que también las otras formas te tienen que cambiar un poco para poder hacer ese También. cambio. Entonces, no, de alguna manera, yo me acuerdo, yo también hice clase de todo esto, y me, me acuerdo de la idea de que más que venir a plantarme frente a ellos como el agente monolítico del que Mm. dispara discurso, la idea es ir desarrollando en ellos la forma de proponer discursos o estrategias de pensamiento, y uno colabora, uno Es el media, mediador, tal vez. exacto. ¿Cachai? El facilitador Mm. de conocimiento, de experiencia. Por último, porque es más viejo nomás. Pero sin la, la estructura monárquica, ¿cierto? Jerarquizada, Jerárquica, claro, de, horizontal. de venir a tirar para abajo, a chorrearles cosas, Mm. palabras, y que ellos vean lo que hacen con ellos. ¿Cachai? Que Mm. también es parte de la vieja estructura de la escuela de arte o de otras escuelas también. De dictar, 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 hablar, hablar y sin escuchar, ¿cachai? Entonces, Mm. de alguna forma, ya sea como profesor o como artista, por un lado, podéis proponer cambios en tu obra, pero esos cambios son reflejo también de lo que está pasando, de cómo tú entendías el mundo y cómo estás adaptándote a él o reconociéndolo. Sí, ahora yo no sé si con mi obra propongo cambiar cosas. Yo igual creo que el arte podría tener esa capacidad de cambiar el mundo. ¿Cachai? Yo le otorgo bastante fuerza a la labor Yo creo, artística, más allá de, o sea cual sea eh, el arte que se haga, pero, pero sí hay una sensibilidad de la que uno da cuenta por medio de lo que hace. yo creo que así como esa idea de que el lenguaje cambia en la realidad, probablemente en realidad, Mm. probablemente lo que más hace es poder describirla de buena forma, y las obras, más que cambiar la realidad o de redefinirla, pueden tratar de interpretarla, Mm. porque muchas veces está mal interpretada. Mm. Entonces, tu pega es tratar de ver, de entenderla y reinterpretarla y poder visualizarla. Visualizarla no en el sentido más burdo de graficarla o de representarla, sino que sea parte, que sea experiencia del mundo. Mm. Sí, bueno, de hecho, los últimos trabajos, lo último que he estado haciendo, tiene por nombre Consigna y es un trabajo que surge a partir de estar mucho en la calle, de estar mucho viviendo el estallido social, de salir todos los días que se podía a la Plaza de la Dignidad, de estar todos los viernes allí, de fijar, de mirar, de observar, de ver cuáles eran las consignas que se estaban plasmando en la calle. Así
bueno, esta imagen que estamos viendo acá de urgente sentido de justicia tiene un proyecto anterior a esto, y es que con una amiga, una investigadora de la cultura, que se llama Celeste Olalquiaga, lanzamos un libro que se llama Miau Guerrilla. Y pueden buscarnos en Instagram, ahí, @miauguerrilla, y es un libro que registra los gatos, grafitis o rayados de gatos, pero a partir del estallido social. ¿Cachai? Son gatos porque, claro, por un lado está el perro mata a Paco, que yo lo amo igual, pero para mí tiene como un dejo de patriarcal esa figura. Totalmente, po. En cambio, los gatos, ¿cachai? Son mucho más de la diversidad, son mucho más, no sé, más incluso como de lo outside. Y van apareciendo, y nos fuimos dando cuenta que empezaron a aparecer en el estallido social rayados de gatos y rayados así con consignas súper políticas y súper fuertes, que de pronto uno se quedaba así como, primero con, oh, qué lindo el gato, pero después leías todo lo que estaba alrededor y era, no sé, pues, ponte tú, ponte tú que está mostrando ahora el José, que dice, apruebo, ya, es parte de, pero no sé, hay otros eh, que no sé, pues decían pitete un Paco, no sé, cosas como esas. Eh, entonces fuimos registrando nuestras caminatas cuando nos juntábamos a marchar, a protestar, o solo a estar en apoyar la manifestación, apoyar esta energía social en Plaza de la Dignidad y en los alrededores. Y empezamos a fotografiar estos gatos que nos íbamos encontrando, y al final hicimos una edición que se transformó en un libro que se llama Miau Guerrilla, y fuimos identificando también a los artistas grafiteros, y eso también fue muy bacán porque es meterse en otro mundo. Tengo ahí mis preferidos, que son Happy Mosca y Alan. Alan en la eh, raja. es bacán, bacán, bacán. Y entonces cuando vaya en la calle también, en la micro, en un auto, en lo que sea, vais leyendo la calle de otra manera, ¿cachai? Es como de pronto, ¡guau! Happy Mosca, mira, Alan, oeste, no sé, fue súper increíble. Y a partir de allí empezar a darse cuenta y a mirar las paredes con otros ojos, ¿cachai? Y esos otros ojos muy atentos iban encontrando estas frases, estas consignas que tenían que ver con el estallido social en particular, pero que también empezaban a dar cuenta de consignas feministas, consignas ecologistas, de una mirada que ya no necesariamente eran tan fuertes como ir y juntarse y dar cara en la plaza o en la calle, ¿cachai? Sino que de una manera también un poco más artística, por decirlo así, o más estética. Y también pensar en cómo esas consignas, que son tantas, cómo pueden llegar a escucharse, cómo, si ya las hemos gritado, ya las hemos cantado, ya las hemos saltado, las estamos rayando en las paredes y más encima con una estética determinada, eh, al borde de convertirse en algo como lindo, decorativo, que no tengo nada en contra de eso. ¿Cómo seguimos cargando con ellas, o cómo hacer que ellas sean potentes o más potentes? O preguntarse también hasta cuándo tenemos que seguir cargando con estas consignas, ¿cachai? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Qué tiene que suceder para que se escuchen, para que se les dé una solución? Entonces ahí el urgente sentido de justicia, el arte no es delito, por ejemplo, cuando se aprobó esta ley en el Congreso,
tipificando como delito el rayar, el hacer un rayado, ¿cierto?, en el espacio público, es como, pero ¿por qué? ¿Por qué que como ciudadanos nosotros tenemos que aceptar esto? Que Sí. se nos trate como delincuentes por eso, por aquello. Si es la forma en que tenemos para expresarnos. Y este trabajo entonces tiene que ver, está asimilado a la noción de joyería, porque son piezas que se portan en el cuerpo. En este caso lo que estamos viendo ahora es una especie de collar colectivo, comunitario, que cuando es usado por muchas personas se despliega esta frase de urgente sentido de justicia y que responde no solo al objeto, sino también a una acción performática eh, que se hizo en el espacio público, que se hizo en la calle y que cuando se desplegó invitamos a personas a que fueran parte, personas que iban caminando como ellos dos, que Mauricio se llama él, ella Jesús, y de pronto dijimos, bueno, ya estamos acá en la Plaza de la Dignidad, queremos que otras personas sean parte de esto, y ellos justo venían caminando, y les preguntamos si es que querían ser parte, y dijeron sí, les contamos brevemente, y ahí se pusieron portando esta consigna junto con nosotros, usándola, llevándola, cargándola. A los minutos vinieron los pacos, porque acá estamos en Plaza de la Dignidad, y que ya obviamente en cuanto llegamos, que eran éramos tres mujeres vestidas de negro para hacer esta acción, ya les parecimos rara, como algo iba a suceder allí, y nos hicieron una especie de control de identidad, que fue un poco más light de lo que podría haber sido, porque justo nos cruzamos con un Paco buena onda, pero, pero brígido, esa es la experiencia de la calle, y la calle no calla. Entonces nosotros como artistas, desde mi punto de vista, tampoco debiéramos hacerlo. Mira, Ángela, estos trabajos sí son un poco más, no lo leas como algo malo, pero son más literales, se hacen cargo Sí, directamente de lo que es sí. la calle, Mm. eh, pero en un trabajo Son, como este, perdón, son literales por el sentido de urgencia que yo veo. claro, ¿no? Oye, ¿ya hay algo Por supuesto. sobre la customización ahí, o en el sentido de que la- los fenómenos, el aparataje, la construcción de la visualidad personal, al mismo tiempo también proyecta, obviamente? Y es lo que no proyecta cosas banales, sino que no proyecta sin sentido, sino que justamente está tratando de que ya que está ahí en el espacio público, proyectar mensajes del espacio público. Ujú. Pensando en la customización que te preguntaba tu alumno, o sea, te contaba su alumno, que probablemente se refiere a como a enchularse, a pimpearse, ¿no? Uno mismo, Ujú. pero eso también proyecta algo, que puede ser, o puede tener o no sentido político. Bueno, todo tiene un sentido político, pero Mm. de urgencia, de, de identidad urgente, ¿no? Emergente. Espera, ¿eso es una pregunta? Pensando en que si tú veías, cuando me contabas sobre esto de la joyería, o leí así, que entendí Ah, la joyería también como una especie de artefacto, más allá de sus sí. condiciones mágicas o materiales, Mm, que se utiliza, que se porta. mm. Que Sí, lo que eso, tú portas es lo que también proyecta, ¿cierto? sí, sí. Me interesa en ese sentido también para cambiar, más que por una cuestión de customizarse, em, que sí, tienes toda la razón en ese punto, es como para expandir el campo de lo que es entendido como joyería. En ese sentido, creo que está abordado ese trabajo también. Más que el como portar algo para decir, oh, no es como para decir, oh, soy súper político, ¿cachai? O, oh, soy súper bacán porque uso bling bling. No, tiene más que ver con
pensar en una pieza portable, pero que sea comunitaria, una pieza portable que tenga un discurso que sea literal y que diga algo, que exprese algo, como tal vez alguien, de una manera que tal vez alguien nunca lo pudo entender como, o no le cabe en la cabeza, o no está dentro de su formato, ¿cierto? Pensar que eso puede ser joyería. Desde allí Sí, me sí, interesa completamente de proponerlo. acuerdo, completamente de acuerdo. De hecho, entiendo que no solo la joyería, sino que cualquier herramienta, indumentaria o Mm, artefacto que uno porte tiene una carga social en el sentido de que al habitar el espacio público interfiere con los demás o los afecta o les proyecta sí, algo. Desde sí, los paraguas, que hay señoras que casi me sacan los ojos todos los días por andar con paraguas porque sí, no entienden cuál es el espacio que habitan sí, po. junto con esos artefactos. Esto también vincula a los demás porque esta pieza de joyería también interviene y afecta a los Mm, demás, proyecta cosas y además se trabaja de forma comunitaria o se utiliza, claro, se porta de forma comunitaria o claro. se despliega de forma comunitaria. Claro, y que tiene también por lo mismo, por ese discurso que porta o ese discurso que da a conocer, también tiene la capacidad de unirte o separarte de. Claro, justamente. Sí. Mm. Bueno, en este trabajo, Ángela, se está viendo la imagen nueva, ¿no es cierto? Ujú. El, Cucharismos. o sea, igual Sí, habla un poquito de lo que tú vienes hablando anteriormente. O sea, ya encuentro fuera de lugar la pregunta que te iba a hacer acerca de si uno ve acá la protesta, porque ya Mm, la veo en el sentido de que tú me hablas acerca de no hay un repudio hacia el perro matapaco, es parte de, pero tú optaste por los gatos porque los gatos son más blandos, los gatos son más, eh, son diversos. sí, son líquidos. diversos, los gatos tienen otra forma de manejarse socialmente y de, no digamos manipularte, sino de otra forma de relacionarse con uno socialmente, distinto al Mm, perro. Y yo que o estamos en procesos parecidos, Ángela, mi enfoque siempre con lo primitivo, con los orígenes de la técnica, siempre mi cabeza primero hacia la punta de flecha, o sea, mm, el primer artefacto construido, o uno de los primeros artefactos construidos por la humanidad. Pero acá en este trabajo vemos otra lógica, pues, que me parece que es muy sensual y habla también mucho con la diferencia que tú ves entre los gatos y el matapaco, porque el mm, gato está trabajando con un palo, con un pedazo de madera, pequeñas modificaciones, ya tienes una herramienta que sirve para alimentarse mm, o alimentar a otro. mm. Entonces, no sé, pues si podría hablar un poquito sobre este trabajo que a mí me genera una envidia en el sentido de cada vez que veo un palo, me acuerdo de tu trabajo y quiero transformarlo en una cuchara. Porque, porque te acuerdas que nosotros hicimos una cuchara con el maestro allá en Chiloé. Con el maestro Torrealba, ¿no? Sí, con maestro Sí, po, Torrealba. sí. Y es muy entretenido hacer cucharas. Pues, Bueno, dale. ahí partió este proyecto, pues, en ese taller con ese maestro. Y varias otras cosas que sucedieron, bueno, da que nosotros con el José y la Carola Cofre y Catalina Cueto, que vive en Chiloé, nosotros de otros lugares de Chile, realizamos una residencia en Chiloé, en el MAM de Chiloé, hace unos años atrás, ya 2016, 2017, no sé, tan rápido pasa el tiempo que no, ya ni me acuerdo. Y de esa residencia surge este trabajo que se llama Cucharismos, eh, y que tiene que ver con, no sé, muchas cosas mágicas que sucedieron ahí mismo en la isla. Y en ese sentido, la magia también la podría asimilar a los procesos alquímicos de la orfebrería. Claro que aquí no se ve o podría no verse nada de orfebrería, ¿cierto? Pero sí del oficio, sí de la manualidad, sí de esta vinculación entre arte y artesanía.
Aunque acá no hay ninguna expectativa, ¿cierto?, por llegar a lograr una técnica de excelencia, por decirlo así, desde el ámbito, por ejemplo, del trabajo en la madera, sino más bien es entender y leer el mismo material, ¿cierto? Hacer que cada trozo de madera, no sé, una especie de conversación, una especie de diálogo, sentarse con el trozo de madera que te encontraste o que compraste y que ese trozo de madera te hable y te diga qué hay allí, qué tiene dentro para entregarte, y de ahí sale la forma de la cuchara que está representando. Así A de, mí, así, así de yo, humilde. yo debo decir que soy súper fan de este trabajo, a mí me encanta, me encanta, me encanta, No, me es la encanta. locura, es la Y, locura. claro, o sea, siempre me recuerda, citando a los grandes, a los referentes históricos, Ujú, creo que comparte algo mucho con Kossuth, con las tres ujú. sillas, pero Sí. es una expansión de la visualidad de la silla. Más allá Mm, de la foto de la silla, más allá de la descripción de la silla, de lo que se apropia de que cómo, cómo se lleva, cómo entendemos el mundo. De acuerdo a una descripción un poco más, podría ser platónico, ¿cierto? Cómo se lleva, cómo representamos la realidad y de qué manera lo que representamos también es parte de nosotros. mm, ¿A quién le sirve esa cuchara? ¿Qué contiene esa cuchara? mm, A mí me gusta mucho el diseño industrial. Debo decir que de ahí viene también mi gusto por este trabajo, en un sentido de que no hay una pregunta válida de por qué es así, sino que lo que más me interesa preguntarme es qué es lo que va a contener, o quién la usa. ¿Qué- mm, Parece que determina el uso también, o la forma que tiene, de dónde viene, a quién le sirve. Hay una humanidad presente histórica ahí, desde tropos así como si hay gente pequeña que en realidad usa esas cucharitas, si hay gente muy culta, o si es una señora que está haciendo grande, como de bruja, ¿cierto? O de grandes, de ollas comunes, cuál es la comunidad que habita en torno a esa cuchara, a todo a ese fenómeno. Eso es muy bonito. Y aparte que mm. también lo de cucharismo, yo no sé si de dónde viene, pero me recuerda a las vanguardias heroicas europeas. Perdón por tener estos referentes, pero son los que más se me aparecen. Que es como cada uno interpreta el arte de su manera. Entonces es como si el cucharismo fuera otro movimiento artístico. Es como dadaísmo, futurismo, impresionismo, ¿cierto? Sí, es otro istmo Otro ismo. O cada uno es un ismo en sí misma. Eso es muy bonito. también. Sí, qué lindo, igual. Qué lindas palabras. Me emociona igual A, porque a mí me gusta mucho. Desde que lo vi me gusta mucho, mucho, mucho. Cómo manifiesta el lenguaje, cómo ellas mismas son lenguaje, cómo ellas son mm, palabras de distintas cosas, así como los esquimales pueden tener 16 palabras para el blanco, bueno, ¿por qué sí. no tenemos una palabra para cada una de estas cucharas? ¿Cómo se llama cada una de estas cucharas? No, pero hay cucharas que se diferencian igual, Nico. Pero No sé, todas se diferencian, me refiero a que estas Sí, mismas hablan sobre para qué sirven, sí, ¿cachai? sí, 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 entiendo, sí. claro, o más que 16 palabras para un blanco, más de 100 cucharas para hacer cuchara. No Claro, para sé. la humanidad, así como Claro, ¿cachai? de- de- más de 100, no sé, ilimitadas formas de ser una cuchara, de ser forma cuchara, de formar, no sé, de adquirir la forma de cuchara. La verdad es que este trabajo se transformó en una obsesión que todavía no para. O sea, yo de vez en cuando tengo ahí un espacio de tiempo y sigo haciendo cucharas pequeñas, porque ahora el espacio está mucho más reducido por la pandemia. pero, pero sí, además parte porque a mí me gustaban mucho las cucharas antes y las coleccionaba. O sea, compraba cucharas habitualmente donde viera una. Pero claro, fue en Chiloé cuando allí hubo algo que detonó esta cosa de primero decidir llegar a esta residencia y hacer borrón y cuenta nueva,
¿cierto? De decir, yo no tengo acá nada preconcebido, no voy a continuar ningún proyecto que haya iniciado, o ninguna línea de trabajo que ya haya visto. Quiero vincularme con el contexto y que este contexto, que la isla, que los materiales, la experiencia, lo que escuche, lo que huela, lo que todo me afecte. Y así fue como de pronto empezaron a suceder cosas con cuchara hasta que llegué al taller del maestro carpintero y nos hizo, bueno, el José ya estaba trabajando con él haciendo ensamble y la Carola quería aprender de las tejuelas y para mí, si él nos enseñaba de las maderas nativas, bacán, porque era parte de esta experiencia de residencia. Y de pronto me dice, bueno, nos dice a mí y a la Carola, que estábamos con él en esta como introducción, iniciación a las maderas nativas de la isla, ¿cierto? Y nos dice, bueno, yo voy a empezar a hacer almuerzo, si me quieren ayudar o si quieren hacer otra cosa. Y yo le digo, no, yo quiero ir al taller, quiero ir a trabajar, quiero hacer algo. Ya, ¿y qué quieres hacer? No sé, una cuchara de madera. Y me mira con cara así como de, pero qué utilitario. Y yo así como, bueno, quiero hacer una cuchara de madera. Y va, nos lleva al taller, a mí y a la Carola, nos corta unos palos, así muy como el típico palo la típica cuchara de madera, el largo, el ancho, no sé qué. Y nos lo pasa, y, si quieren ahí se hacen su cuchara y su tenedor de madera. Y yo empiezo ahí a escarbar entre los palitos que quedaban y agarro uno que era como de 2x2, palito cuadrado, y empiezo a trabajar con ese. Pues. Dejé ahí de lado lo que él nos había dado. Y fue increíble, así para mí fue como, es que fue una cuchara de madera y después otra. Y bueno, cuando hacía la primera, él me miraba y me decía, pero ¿qué estáis haciendo? Yo, una cuchara de madera, pero una cuchara de madera que era larga, parecía como una especie de canoa, no sé, como de lingotera, también bien asimilada como a la onda orfebre. La lingotera es esta herramienta en donde uno vierte el metal, ¿cierto? Que fue fundido, que está en estado líquido, para hacer un lingote pequeño, ancho, depende del tamaño de la lingotera. Y que luego se solidifica y que uno empieza a trabajar en la laminadora para tener el material para hacer algo, una joya o una volumetría. Y él me decía, pero qué cuchara más extraña. Yo estaba feliz. Mientras más extraño para él, para mí mejor, no sé. Pero ahí eso fue algo. Se detonó algo, me fui feliz con 2 nuevas cucharas. Eso fue total, pues, Ángela, en el sentido de que se esparció. Yo estaba trabajando con el profesor Rodrigo Torrealba, estaba viendo el tema de los ensambles. Los ensambles chilotes, los típicos, que no son chilotes, venían de Alemania, pero ¿cómo se llama? En Chile se ocuparon más. Y cuando la Ángela la vi entusiasmada haciendo la cuchara, y también quise hacer mi cuchara. Y cuando terminamos los 3 haciendo claro, cuchara. los tres haciendo cuchara. Y cuando la Ángela encontró las cucharas, yo me perdí en la madera porque la Ángela encontró lo que yo estaba buscando en la madera. Así que ahí como que me perdí, traté de hacer un ensamble, pero después como que en los trabajos finales presenté obra en fibra vegetal, porque a mí me encanta el tema de la identidad. Po. Me gusta, de hecho mis trabajos hablan siempre sobre eso, sobre identidad. Trabajo con materias primas que son endémicas del territorio y otras que son insertas, las fibras vegetales, quiero decir. O la lana de oveja, que la oveja la trajeron los europeos, lana de alpaca, etc. Y cuando ustedes hablan acerca de las cucharas, sí, pues sí, cada cuchara es una personalidad, cada cuchara es una persona, cada cuchara está hecha para una persona, entonces encontraste lo que yo estaba buscando en la madera y fue como, Que es como lo que podríamos como que decir empecé a chocar con las paredes y no supe qué hacer y me fui así mismo, y se Así cayó mismo. todo, y puros palos de ciego, y traté de hacer el tema de los ensambles y no funcionó mucho. Y Oye, y sí, de ahí la relación con los gatos también, como que cada uno tiene su personalidad, cada uno es único, pero en realidad no hay una figura, ¿cierto? Ideal. Mm. Bueno, los gatos llegaron más bien por mi amiga, por la Celeste, que ella es madre de 2 gates.
Yo no soy tan gatuna, pero sí, ahora dándole como una vuelta a todo esto, tiene más que ver como con pensar en comunidades diversas. O sea, como dice el José, eh, claro, cada cuchara tiene su personalidad. Cada cuchara podría ser una persona, así como cada gato podría ser alguien. Es que lo es, Mm, pensando en que es el artefacto de alguien, ¿cachai? O sea, si encontráis todo esto repartidos por el país, mm. en excavaciones arqueológicas, vaya a tener una infinidad de teorías sobre la población que habitaba ese territorio porque tenía cierto tipo de cuchara, ¿cachai? Claro, y porque, bueno, De qué comían, qué es lo que hacían, cuál era su relación con la tierra, exacto. con la madera, con las herramientas. Habla de todo, de todo el constructo social que hay alrededor de esa cuchara. ¿Cachai? Sí, pues de hecho cuando estuvimos exponiendo en Copiapó este proyecto, eh, a la vuelta del lugar del centro cultural, claro que esta es una foto del centro cultural de allá, a la vuelta está el Museo Regional y nos metimos un día así como después del almuerzo caminando y habían precisamente utensilios usados para el consumo de alucinógenos, no sé, las tablas de rapé, ponte tú. Y era increíble la asociación que se podía hacer si tú ibas, ¿cierto?, a esa vitrina y luego te ibas al centro cultural y veías estas cucharas. O sea, era como que de verdad podían ser parte de lo mismo, o vestigios, no sé, o Claro. no sé, son tantas las interpretaciones que se podían dar. Y eso sucedió en cada uno de los lugares en donde fue presentado este proyecto. De hecho, a esta inauguración ese día también llegaron muchas personas que estaban trabajando en la minería, que es en el fondo lo que da el gran sustento del norte de Chile, ¿cierto? Y había un joven, un hombre que se me acercó, padre de una de estas chicas, seguramente de El estas niñas Esteban, que están ahí conversador, el contigo, Esteban. y me decía que en la etapa de la fundición del metal hay un instrumento que se llama cuchara y que había allí, dentro de lo que yo estaba presentando, una que se parecía mucho a Claro. esa herramienta. Entonces, claro, dependiendo del contexto, esto surgió en Chiloé, ¿cierto? A mí se me hizo muy familiar que surgiera allí por los materiales, por la madera, ¿cierto? Que además usada, que era madera de allí, del lugar. Eh, pero donde tú pongas estos utensilios van a ser interpretados de una manera. O sea, psicológicamente hablando, incluso a mí me hace mucho sentido porque yo creo que soy una persona que me identifico mucho por el gusto por comer, ponte tú. Me gusta comer rico, me gusta sentir los sabores y encuentro que el acto de comer, de acoger con la comida, de cocinar, es tan maternal, ¿cachai? Que también tiene que ver con este utensilio que es una cuchara, que no es un cuchillo, que el cuchillo tiene un filo, es una punta, es algo que erosiona. En cambio, la cuchara tiene esta concavidad que te acoge, ¿cierto? Que te alimenta, que es completamente cálida. Y Sí, bueno, claro. después tuvo su versión, que es esto que estamos mirando en joyería, No, esto es que esta, maravilloso, Ángela. ¿Sabes lo que me imagino yo? Me imagino en un carrete, yo iba con mi casata y me saco mi collarcito, cuchara para todo. Eh, Sí, también este tiene esa contraposición en la materialidad, que justamente esto es tallado, no forjado. Mm. Entonces, el ejercicio para trabajar, para hacer distintos cuchillos, es más del metal, y tal vez para hacer distintas cucharas es más de la madera, y para forjar el metal son otros los procesos, entonces tal vez las Mm, diferencias son distintas, vienen de otros lados. Aquí mm, sabemos cuál fue el proceso, que es tallar. mm, En el otro tal vez aplastar, martillar, para poder mm, llegar a una hueá que corte. No sé si claro. hay, no sé si tenía alguna relación o si hay pensado en si es que esta sería una serie incompleta, si es que hay otros elementos, no estoy diciendo el cuchillo, sino que dónde Mm. más podríais encontrar este tipo de relaciones, ya sea por gusto personal o por la misma experiencia que te dio el trabajo de hacer estas cucharas,
¿Dónde podría encontrar también otro artefacto? O no, Mm. no tiene por qué ser un artefacto. ¿Dónde más podría encontrar una similitud con esto? Bueno, los contenedores. Bueno, lo que estamos viendo ahora ¿Mm? es parte de una exposición que presenté en Valparaíso, y que son ya un híbrido de cucharas de herramientas de trabajo. Eh, ¿Ya? y Que y tampoco que tienen un uso específico. tampoco tienen un uso específico, claro, ¿Ya? y que recogen también toda esta visualidad de recorrer territorios, otros que no sean los citadinos necesariamente, Claro. y que uno tiene, no sé si la gracia o la desgracia de mirar estéticamente y de pronto decir, oye, qué lindo esto, así como, y que pueden ser de pronto cosas que no son ni siquiera tan linda. No sé, me pasó ahora que estoy siendo parte de la exposición de Periférica en el Ah, ex juzgado en Pudahuel, sí. y que con el trabajo de consigna de los esténciles, ¿cierto? Hice en un muro, llené de las consignas con spray, ¿cierto? Eh, y al lado de la sala que yo intervine, del espacio que yo intervine, hay una celda en donde también hay consignas, pero que son de la gente que se iba presa o que la tenían ahí un tiempo, unas horas, y que con las llaves o lo que tuvieran, ¿cierto? Iban rayando, no sé, yo estuve aquí, o mi nombre, o Dios te ama, o lo que fuera, como una especie de palincesto social, palincesto, eh, no sé, de un sentir, de un contexto determinado. Las imágenes, ¿cierto?, que uno va reteniendo en la memoria también son una especie de palimpsesto, ¿cierto? Se van sobreponiendo unas con otras. De pronto uno siente que no se ve tan eh, influida, tal vez o influido por esas imágenes. Por lo que uno ve cuando, no sé, pues viajáis al campo, cuando estáis en otro lugar. Eh, pero claro, la memoria tiene estas especies como de trampitas que va guardando, ¿cierto? Estas cosas que uno va reteniendo y de pronto salen o salieron o surgieron estos artefactos, utensilios, herramientas, cucharas, que para mí son como también cucharas, pero ampliadas. Y que tiene que ver con estos otros contextos que también habito, más allá de que mi centro sea Santiago. Otra vez es que de alguna forma también, obvio, cada objeto es un manifiesto en sí mismo, ¿cierto? Y una consigna de algún reclamo, de alguna necesidad de la época, del momento. Entonces emergen estos objetos a partir de un concepto que puede ser la definición abstracta de cuchara, a lo coso, ¿cierto? De la silla, Mm, pero se manifiestan y toman forma de acuerdo a las necesidades y a las urgencias del momento. Entonces, sí. cada una habita una historia que no conocemos, pero y se encuentran ellas todas juntas. Eso es lo más interesante, que el verlas Mm, juntas también es lo que las delata y las potencia, ¿cierto? mm, Así como un manifiesto, se me vino a la cabeza la hoz y el martillo. Mm, sí, definitivamente. O el sí. ejercicio de que si tenéis que pensar una herramienta y un color, ahora ya probablemente mucha Mm. gente piensa martillo y rojo, ¿cierto? Bueno, yo cuchara y rosa, no Sí, sé, nunca me ha gustado tanto el rosa, pero un rosa fluorescente con una cuchara igual se ve bien. Estoy pensando que, ponte tú, coleccionas hasta estas cucharas que te dan para probar los helados, pues. Entonces, y esos siempre son como cucharas de colores flúor. un Entonces flor, sí. tengo Sí. verde flúor, rosado flúor, amarillo flúor. Oye, Ángela, y este trabajo de acá es crin de caballo, ¿no? No, ¿No? eso es alambre conejero se le llama, que es el Mm, alambre para hacer las trampas de conejo, Sí. trampas para cazar conejos.
Y claro, la idea fue hacer un tejido usando la técnica de urdimbre del crin en un formato grande, porque como el alambre tiene más estabilidad y puedes usarlo más largo que el pelo de caballo, eh, pero después la intención siempre fue de aplastar esta imagen, en el fondo como un trabajo improductivo, un poco. Eh, toda Interesante. esas horas de trabajo, ¿cierto? Que uno le otorga al tejido para luego, entre comillas, destruirlo. Sí, igual rescata algo también de la impronta en el grabado, ¿cierto? Que definitivamente Sí. están aplastados, pero pareciera que parece, dentro de sus formas, de su textura y construcción, de nuevo vuelven a lo volumétrico, aunque estén en dos dimensiones. Mm. Bueno, y también es muy gráfico, Claro, o sea, podría ser un dibujo también, a grafito ahí un dibujo sí. grafito en la pared, Y, es y, como y una como, especie de engaño visual. y como referente, la funcionalidad de este alambre no, nos dice algo, no. Lo que pasa es que ese es un alambre que nosotros usamos en orfebrería, Ya, precisamente. Se usa mucho para anudar, para fijar piezas que vamos a someter a la soldadura y que no se muevan. Entonces de allí es tomado. En el fondo. Es como una expansión de la materialidad o de los usos de este material desde la orfebrería, que es el que yo conozco. Claro que después en el contexto rural se amplió al saber que era usado para las trampas para cazar conejos y luego al asimilarlo como un material que podía ser usado en reemplazo del crin de caballo. Claro. Que todas las trampas para conejos son una estaca con este alambre con una vuelta y pasa el Sí, conejo y se ahorca, o se atrapa, se sí. atrapa. Oye, pero también en algún momento me llamó la atención y quise hacer algún trabajo con eso y estuve haciendo trampas de conejo, mucho. Porque Claro. también tienen su técnica, hay que son Sí, varios hilos, varios hilos de alambre y como retorcerlos y no sé qué. Súper interesante y súper lindos también, porque vi en algún momento, precisamente en el Melao, allá en la cordillera de la séptima región, en una casa de un señor de una señora, en realidad una mujer que nos acogía, y su marido hacía trampas de conejo, y las vi todas acumuladas, y como acumulación era bellísimo, y quedé así flechada con ese objeto, pero como acumulado, en grandes cantidades. Entonces, allí en esa experimentación con ese material surgió esto. oye, más allá de lo orgánico e inorgánico, sabemos que de alguna forma la orfebrería, como decías tú, remitía también al uso, al cuerpo mismo. Mm. Eh, ¿Hay pensado como en la carne que habita estos cuerpos? Si te Sí, pensáis claro. como referencia, pero no lo hacía explícito, lo evitáis. Mm. Sí. ¿Hay algo que no te interesa ahí? El cuerpo, más que la carne, siempre está presente. Lo sé, por eso mismo me refería a la carne, a lo que está Sí, ausente. sí. Siempre está ausente. La carne está presente en... Mira, para la tesis que hice del magíster, trabajé con el concepto de, bueno, esto igual es muy académico, pero trabajé con el texto de Un cuerpo sin órganos de Deleuze y Guattari. Y la pregunta de cómo hacerse un cuerpo sin órganos la transformé en, en cómo hacer eh, órganos, órganos fuera del cuerpo. Entonces, desde mi perspectiva, las piezas que yo hago sin estar la carne presente son o remiten a órganos siempre eh, que están fuera de un cuerpo.
que habitan Me acuerdo fuera que, de un cuerpo, pero que no dejan de ser cuerpo porque remiten al órgano. me acuerdo que tenía un corazón. Sí, 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 sí. Sí, pues tú también, tú me ayudaste ahí, me Pero hiciste no, nunca un vi el carro. corazón, me acuerdo, de acuerdo al carrito que andaba, que me pediste que Sí, hiciera un carrito que anduviera, sí. pero no me acuerdo del corazón. Sí. Sí, pues ese carrito que andaba, de hecho es un trabajo que llamé post-humano, y ese carrito tenía un desplazamiento loco, ¿cierto? Mm. Iba andando todo el rato, no paraba y se devolvía, iba, venía, se devolvía, cambiaba de dirección. Y lo que cargaba ese carrito precisamente era un órgano, un corazón humano, un corazón preservado en glicerina, eh, que me, que me facilitaron en el departamento de anatomía, donde estuve haciendo una especie de residencia ahí por mucho tiempo con un profesor, el Miguel Soto, que lo El amo. Ah, Miguel en la, Soto. en la Chile, sí, Sí, pues, que es un bacán. nosotros tuvimos dibujo anatómico, pues íbamos a la Facultad de Medicina y él nos hacía un par de módulos, un módulo Uno Mm, sobre, solamente. sobre mm. sexualidad Claro. en anatomía. Bueno, yo estuve trabajando ahí mucho rato con el Miguel Soto y a partir del trabajo que hice allí se generó, bueno, una amistad y una complicidad y que de hecho derivó en que en tercer año mis estudiantes de orfebrería fueran a hacer una especie de residencia con él, a anatomía precisamente. La Ángela, raja. una consulta. ¿El corazón lo tienes en Instagram o no? No, no No. está en Ah, ya. Instagram, no. Esto debe haber sido el 2009, 2010. Sí, sí, más o menos en esa época. Mm, Sí. me acuerdo que fue hace tiempo. Claro, ahí también era muy literal, po, la carne ahí explícita, el corazón. Si tú te fijabas y si te llamaba la atención, porque podía pasar piola de pronto, podría haber sido un órgano de, no sé, de plástico, si las réplicas ahora son súper bacanes. Pero claro, si le prestabas un poco más de atención, te dabas cuenta de que podía ser un órgano de verdad. Y era ahí esta relación también con la muerte, que es algo que particularmente me persigue, me acongoja. Es un tema para mí la muerte. La No muerte sé por qué. como descomposición, la muerte como de dejar de existir, porque de alguna forma también los cucharismos son objetos de una Arqueología. Sí, poarqueológico, rearqueológico, sí, pero hablan no sobre la muerte, sino que sobre tal La vez alimentación, lo organizaciones, contrario. organizaciones pasadas y posibilidades futuras. claro, Pero tú te lo que referías a la supervivió. descomposición, claro, justamente. Mm. Sí, sí, yo creo que mi tema con la muerte, no sé, tiene que ver como con un pánico a dejar de ser, de estar, como de ser conscientes de ese momento en el que uno ya no es. Hay una escisión ahí. Como que ese momento me aterra, La paga de tele. Mm. claro, como el pensar si vas a sufrir o no vas a sufrir, cómo va a ser, qué vas a hacer, vas a seguir siendo algo, vas a seguir siendo nada, va a haber conciencia, no va a haber conciencia, como que todas esas preguntas así me inundan la cabeza y es aterrador, la verdad. Que de alguna forma lo arqueológico, lo superviviente, ¿cierto? Tiene una relación con la eternidad, con lo infinito, incalculable, inconmensurable de lo infinito, infinito, ¿no? O sea, no son 10.000, no son 20.000 años, no son 1.000.000, es un Mm, número que no existe. claro, imposible de asimilar. Claro. Es como, es como este video de la pareja Ames, Potencias de 10. No sé si lo han visto. Yo no. No, pero me imagino que, o sea, yo entiendo la idea de que por más que contís muy rápido,
nunca va a llegar al infinito. Por más que te saltís todos los números que queráis, nunca va a llegar al infinito. Claro, pero este video es muy bacán porque es un video que, mira, yo soy pésima así como con los números, memorizar cosas, no. Pero es un video hecho en el, bueno, no existían drones para empezar, ni tampoco imágenes microscópicas. Y lo que hace esta pareja, el diseñador, ella artista, es que, y que de hecho es un video que lo hicieron por encargo de la IBM, y empiezan a elucubrar qué pasa con una visión, ¿cierto?, en que cada momento se va elevando a 10, y se va elevando a 10 una pareja que está en un parque, tendida haciendo un picnic, y que de pronto dicen, bueno, esta pareja, este hombre está aquí tendido con su nana, están comiendo algo, y de pronto se centra como en la mano de él. Y parten desde un cuadrado, ¿cierto?, que es la imagen de su piel. Y después suben una potencia de 10 y se ve la mano completa. Y después suben otra potencia de 10 y se ve el tendido en el pasto. Después se ven los dos, pero una imagen ya más macroscópica, y al final llegan así pasado la Vía Láctea y no sé, todo son imágenes elucubradas, imaginadas. Sí. Y después dice, es el reverso. ¿Qué pasa si nos vamos entonces a las potencias de 10, pero menos 10, menos 10, menos 10, y ya imágenes nano imágenes? Y se meten en el interior del cuerpo. ¿Cachai? Y es muy bacán ese ejercicio, como de imaginar qué va a pasar tanto para arriba como para abajo, porque son cuestiones que solo te las puedes imaginar si es que te planteas imaginártelas, porque no tenemos, esas imágenes no existen, las desconocemos por completo. Claro. Sí. Ahorita, bueno, aquí me voy a saltar de tema, o sea, no me voy a saltar de tema, pero que es un dato un poco más específico y medio ñoño, pero es interesante la relación que nosotros, por ejemplo, tenemos con las escalas logarítmicas, que son las escalas de 10, donde el grado 1 mide 1, no sé, y el 2 mide 10 veces más que 1, y el 3 mide 100 veces más que 1, y así. ¿Tú crees que los terremotos se miden en esa escala? Entonces, cuando hablamos de un terremoto de grado 6, y después uno de 7, en realidad el 7 es 10 veces más grande que el 6. Entonces, hay cosas que podemos percibir respecto a esos volúmenes porque se hacen tan grandes que ahí los podemos diferenciar. Antes no. Con los decibeles también, ¿no? en el sonido. Entonces, podríamos relacionarnos con ellos. El problema es cuando hay un límite donde ya se hace inconmensurable. Los gringos tienen esa fascinación por decir, esta wea mide 10 campos de fútbol. Ok, si mide 100, ya sí, ok, 100. Pero después, ¿qué más, weón? ¿Cuántos son 1000? ¿Cuántos son 10.000? Y esa, tal vez, ahora lo aterrizo un poco más, tal vez el terror o el problema con la muerte no es justamente dejar de existir, sino que es lo inconmensurable que es el tiempo que va a pasar después, o tal vez lo inconmensurable que siempre es la humanidad o la galaxia o todos los espacios, ¿cierto? Sí, de hecho le tengo un terror Es como es como agorafobia. Claro, algo así. Le tengo un terror al océano, ponte tú, al mar, Que como la pérdida de perspectiva, po. la pérdida de las proporciones. Claro. No sé, La pérdida de los puntos de referencia. bueno, a mí esas pérdidas de proporciones me generan un alivio a veces, cuando estoy muy agobiado con mis temitas y tonteritas de mi espacio perceptivo. Para mí son un alivio, a diferencia de ustedes. A mí la verdad es que no me gustan, tampoco me gustan, no me gustan ni las profundidades, ni la altura, ni esas cosas. Igual, ponte tú, yo no tengo problemas con viajar en avión, pero con sumergirme sí. Pero también yo creo que pasa con que, claro, a lo que uno ha llegado cuando sube, igual sigue siendo algo asimilado a lo que conoce, como podéis viajar de día y podéis viajar de noche. Si sigo subiendo como un astronauta, para mí siempre va a ser noche. Y ahí ya como que perdería la proporción, yo creo que me aterraría. En cambio, en el mar,
claro, si entráis a la profundidad del mar, es otro mundo, po, ¿cachai? Como no siempre es de día. O sea, yo creo que quienes habitan las profundidades del mar saben si es de día o es de noche. Para uno tal vez tendría que pasar mucho tiempo ahí como para asimilarlo, pero claro, se pierden ciertas referencias, ciertas orientaciones. Es loco eso porque también dentro de los mundos inexplorados, por pensarlo así, a mí si hay algo que no me gusta y me desagrada mucho, son los animales de las profundidades marinas, Los fondos de la, de abisales. la, Son de la la raja fosa, esos de la bichos. fosa, de ¡Oh, la qué fosa, bacanes son esos de la animales! fosa, de las fosas abisales, no me gustan. Así como, anda a meterte en las Marianas, no. Pero, dentro de eso, también es que aparecen posibilidades de vivir en ese aspecto. Mm, Entonces, de alguna forma podría asumir que el cucharismo se está quedando corto siempre y cuando habite en ti. Porque ¿dónde los podéis dejar? En que ya te vas a encontrar con weas que donde no hay querido ir, ¿cachai? A esas mm, profundidades, ¿de dónde está la cuchara en las profundidades? ¿O dónde está la cuchara en el universo? mm, Siempre está limitado por un sentido humano, un sentido bien eh, eh, de magnitudes humanas. mm, ¿Cómo es la cuchara infinitesimal o la cuchara extra gigantesca o que la genera uno de esos animales que produce su luz propia a 6.000 metros bajo el sí, mar? No sé. sí. Bueno, he tratado de derribar esos límites, pero desde mi humanidad, claramente. Como haciendo cucharas mucho más grandes, haciendo cucharas con formas medias insólitas o solo si veo de pronto una madera que yo digo, oye, igual esto parece una cuchara, la dejo así, no hago nada, la La pongo. raja, eso también es muy bonito, el encuentro del ready made, pero que al familiarizarse entra en la taxonomía de cuchara porque la ponía al lado de otros lugares donde aparece. Sí, pues, sí. Sí, O sea, ya Yo me que, acuerdo que hay cachado esto, los barrenderos, o sea, están los aviones, ¿cierto? Las que usan los que limpian los pisos en los malls o cosas así grandes, que son uh-huh, pero los barrenderos usan hojas de palma. sí, increíble. Entonces, es como que ahí había una escoba y no lo sabíamos, o aquí hay una cuchara y no lo sabíamos, ¿cachai? Mm, Bueno, a mí también me pasa eso con el tema de las fibras vegetales. Cuando, por ejemplo, estoy en un río y una señora antigua me dice, no, pues esa fibra nosotros la utilizamos para hacer una escoba. Entonces ahí inmediatamente, ¿cómo se llama? Esa maleza se transforma en una escoba. Bueno, igual pensaba sobre el fondo marino, el lecho marino, y la verdad que más que el perderme, lo que me genera pavor es la presión. Saber que mi cuerpo no aguantar la presión y va a explotar en cualquier momento. Eso es lo que a mí me genera como que empezar a sentir que empieza a explotarme la oreja y se empiezan a salir las tapaduras, porque eso pasa cuando hacen buzo. O no podéis subir muy rápido. Claro, también, Entonces, el tiempo de espera en la presurización o despresurización es como que no es algo que controles. Al final también tiene que ver con un poco de control sobre las sí, cosas. mm, no, sí, en algunas cosas el no control me alivia, pero en otras cosas ya mucho más físicas y cercanas como sumergirme. De hecho, he tenido posibilidad de hacer, ¿cómo se llama? Meterme al mar con Pero tubos de Scuba, oxígeno y todo. ah, Pero una no sé, amiga po. me comentó que a ella le explotaron todas las tapaduras, porque ahí se ve si wow. ahí se ve si es que hay buen dentista o no, pues si queda algo de presión, no, no, en serio, si queda algo de presión, y yo me atendía en el SEMDA, volviendo a Chile, me atendía en el SEMDA, las tapaduras que tengo deben ser horribles. Oye, que No, no hablé pero más de la ¿cómo? institución, po, weón. No hablé más de la institución. Sí, la otra vez ¿Cómo me acuerdo, hablando mal de los profesionales que se están formando es allí? que se están formando, si todavía me acuerdo cuando me estaba sacando la muela del juicio, estaba la señora que me sacaba la muela, y llegó una niña, y la niña, ¿algo usted dijo? Y después yo estaba mirando a la vieja y le dije como que puso cara así, yo sigo. Y yo me imaginé cómo había estado el, el agujero en mi diente. Ya pues chicos, parece que la muerte fue el tema. Vamos a llegar a las 12 ya. Está bueno el trabajo, Ángela. Aquí ya nos Sí, vamos. yo soy Buena. fan número uno de los cocharitos. Ah, Fan es número gracias. uno
Y sí, pues es como ya a modo personal. Traté de no hacer tantos comentarios a modo personal, pero a mí me toca mucho lo que tú haces. Sí, pues tú tocaste algo que yo estaba buscando y me dan ganas de. Me dio una madera, voy a hacer cuchara. Ah, no, me lo está haciendo la Pucha, Ángela. pero Le qué está haciendo la Ángela. que, No, voy a hacer cuchara. Pero antes le voy a preguntar a la Ángela, porque acá tengo que la- muchos palos. Y dijo, que- ya voy a hacer unas cucharitas, pero le voy a preguntar a la Ángela a ver si es que no se molesta o algo así. que lata, porque recién lo sé, pues, José. Yo sabía que andáis buscando algo con la madera, pero nunca me imaginé que podía hacer algo No, así pues como sí una está bien, cuchara. sí es parte, sí, insisto, es lo que hablábamos con Leonardo Porto, pues, como cuando Warhol empezó a dibujar cómics y vio el trabajo que hacía Liechtenstein. Ah, tengo que seguir otro camino porque hay alguien que lo está haciendo mucho mejor que yo. Son Mm, cosas que pasan todo el rato y hablan acerca mm. de nuestra pequeña comunidad. Ya, pues Oye, Ángela, pero en dale. todo caso, mucho más allá de los trabajos, les agradezco la invitación a conversar, porque estaba buena, estuvo demasiado buena la invitación, lo pasé muy bien Lo pasamos muy y bien acá, sí. Con Leo estuvo sí, divertido, con el chico del sur también, el Tomás, estuvo bien. y son temas necesarios de conversar, que de pronto, claro, uno se queda a veces más como en lo académico, más como en lo formal, pero la verdad es que tiene que ver con cuestiones mucho más amplias que el trabajo mismo, que la obra misma, y que en el fondo cómo somos y estamos habitando este lugar. ¿Sabes lo que Oye, es y divertido? más allá del ejercicio medio, no Dale. sé si hedonista o egocéntrico, pero todo, ya sabemos desde TikTok en adelante que todo puede ser material también de didáctico o pedagógico, ¿cachai? O Mm, sea, Es no son que, gratuitas estas weas. es que mm, yo que estoy metido en esto de construir, ¿cómo se llama? Material para divulgar por internet, eh, es mucho más interesante cuando, por ejemplo, yo en mi canal de YouTube hablo de mí nomás, po. Pero acá no, pues como una suerte de conversación post-inauguración, pero que estamos conociendo o estamos comunicándonos con una persona que no veíamos hace mucho tiempo y se genera una conversación media post-inauguración, que era lo que decía Alejandro Porto, que echaba de menos, pues esa sociabilidad que había después de ir a la galería y juntarse, ir a tomarse algo y conversar, pues, conversar de arte y de otras cosas también. Claro, solo que en este caso no es tan hermético, ¿cierto? mm. Es Por más el- distendido. No, y aparte me refiero principalmente a que podría eventualmente ser un material interesante para alguien más. Si eso no estamos hablando para nosotros, no. Sí, Sí, o sea, yo creo que más que podría, puede ser. Depende de la amplitud de quien lo escuche. sí, pues se piensa, pues, por ejemplo, cuando yo le dije a Nico que quería hacerle yo quería incluir en mi canal de YouTube la conversación que quería hacer con el Tomás, que es un cabro pintor joven, muy joven, del sur de Chile, que pinta muy bien, po. Yo decía, igual es interesante conversar con él porque, no sé, pues, tarde o temprano va a llegar ese video a algún artista joven y que, no sé, pues en la conversación puede ser algunos tips o cómo se sentía o cómo partió para empezar en cierta medida a construir comunidad y dar algunas líneas de las cosas que pasan en nuestra comunidad, pues si al fin y al cabo somos una comunidad, lo queramos o no, Mm, los que pasamos por la universidad, los que decidimos estudiar arte, es una comunidad. mm. Y eso, Así es. y ahora contigo estuvimos navegando en la Universidad de Chile y después nos fuimos a Chiloé, después nos fuimos a Copiapó. Todo divertido, que no sé si lo pasamos bien Nos acá, sí. fuimos a los fondos Nos abisales y luego fuimos a los Claro, fondos, y a la muerte, y ahora a la muerte, a la muerte. Ya a lo pues, inconmensurable. me toca labores paternos mañana. Un placer, Ángela. Eso, Apenas está listo, te lo igualmente. mando y eso, pues. Ya, pues, Cualquier cosa, si tienes bacán. algún proyecto y quieres conversarlo, también se pueden hacer ese tipo de videos, pues, que nos conversas sobre tus proyectos y hablamos un poco y todo eso. Bueno, anunciarles que estamos con la Carola Cofre y la Susana Villar de la séptima región a puertas de viajar a hacer una residencia a La Paz, Bolivia, en Oh, materia gris, con nuestro proyecto de Andes Residencia,
que es parte de estas iniciativas de trabajar en un contexto rural específico y nada, como tratando de que sea silencioso, pero no. Hoy La idea es estrechar redes. vayan, ¿cómo se llama? Yo creo que unos 4 años más, vayan haciendo un poquito de espacio porque yo quiero volver a los viajecitos, po. Yo en este Ya, momento pues. estoy con mis labores paternas bien, Ya, pero bien, podéis viajar con la hija, po. por eso, pues en 4 años más, pues para que no sea un cacho, pues si ahora es un torbellino, un demonio de Tasmania, mi guagüita. Así que sí, pues para que ¿Qué sí, edad tiene ya? va a cumplir en noviembre, no, en octubre, el 30 de octubre va a cumplir 3 años. Es pequeñita igual. Sí, Sí. pero pronto se va a retomar. Yo estoy viendo las Europas, po. Vamos a ir trabajando para que las Europas se vuelvan también un paseíto expositivo, po. Pues ir a De turistear más. cualquiera, pero ir a exponer es mucho más divertido, uno conoce a los colegas, se conversa sobre arte de distintas latitudes, etcétera. Así que eso, ya, pues, ese es el plan. Yo voy a ir Ya. pavimentando Europita, ustedes siguen viendo acá Sudamérica y después vuelven a confluir nuestros... ¿En viaje se llama el proyecto? En viaje. En viaje, vuelven a concluir en viaje. Sí, Ya, me que estés parece. bien. Chao, un placer. Bueno, nos vemos, Pasamos muy Nos bien. vemos. Gracias. que estés Chao. bien. Chao.